Buenas noches. Muchísimas gracias a la comisión por la oportunidad. En mi exposición, por razones de tiempo, voy a tratar de obviar mucho el análisis del Estado social y constitucional y convencional de derecho. Creo que mi colega Jaime Ordóñez lo puede abordar y abordar mejor que yo. Quiero decir básicamente nada más respecto de ese tema, que este es el contenido de la exposición. El primer punto trataré de obviarlo, solo diré dos ideas. Luego hablamos de la configuración del derecho a la salud, la tutela judicial y la judicialización del derecho a la salud. Trataremos de hablar del razonamiento del juez constitucional. Hablaré un poquito de las sentencias estructurales y tal vez nos da tiempo a hablar de conclusiones y recomendaciones. En relación con el tema del Estado social de derecho, lo que quisiera es decir nada más estas ideas, porque necesito hacerlo de una manera muy rápida. Cuando hablamos de un Estado social, constitucional, convencional, democrático de derecho, estamos hablando de una forma de Estado. Es decir, estamos hablando de la relación entre pueblo y gobierno, dos elementos esenciales del Estado. Y significa que si decimos que estamos hablando del derecho a la salud en el contexto de un Estado social y democrático de derecho, estamos hablando de algo, para decirlo de una manera muy simple, a lo que se refería Román Macaya, seguro sin tener estos conocimientos, digamos, jurídicos, que es los principios en el campo de la salud que informan esa relación entre pueblo y gobierno. Y eso tiene que ver con elementos de justicia y elementos de equidad, etcétera, que se definen en ese sistema. Entonces, en términos generales, existe un derecho internacional. En ese derecho internacional es el que más protege hoy el derecho a la salud, está más contemplado en los tratados internacionales y en los convenios internacionales que en la misma Constitución nuestra, que es un derecho implícito. Pero cuando los tribunales constitucionales hacen control de constitucionalidad, por ejemplo, del cumplimiento de los derechos fundamentales, también están haciendo control de convencionalidad difuso respecto de esos derechos reconocidos por el derecho internacional. En el Estado constitucional de derecho ha habido un desplazamiento de poder de los órganos políticos, legislativo y ejecutivo a favor del juez constitucional, que ahorita vamos a ver, por eso vamos a estudiar hasta las sentencias estructurales. Para los que son abogados, puede que les resulte un asunto novedoso. Entonces, ¿por qué? Porque ha habido ese desplazamiento. Hoy día la ley es válida en el marco de los derechos fundamentales y por tanto también entonces en el marco del derecho a la salud. Básicamente, para no tratar de hablar mucho. Estos son principios que por sí mismos están contenidos en la Constitución y que por sí mismos explican esa relación entre pueblo y gobierno en el marco del sistema de salud. Cada uno de ellos tiene su aplicación en el sistema de salud y en el sistema de salud costarricense, el principio de equidad o de progresividad o de autonomía o de eficiencia o de solidaridad, en fin. Cada uno de esos principios, pero trataré de avanzar. Un elemento que es importante destacar en nuestra Constitución es que nosotros todavía seguimos algo que en Europa ya fue superado hace tiempo, es el modelo de seguros sociales, y en el modelo de seguros sociales, que es el que contempla nuestro artículo 73, pero en el 177 de la Constitución dice que el Estado es el responsable de la universalización de las prestaciones del seguro de salud, de manera que es el Estado el responsable de cerrar el ciclo de protección. Curiosamente, la Sala Constitucional sigue condenando exclusivamente a la Caja, por ejemplo, por dar atención a los indocumentados o dar atención a población no trabajadora. A mí me parece razonable que eso no se cargue al seguro de salud, porque el seguro de salud está hecho bajo un esquema de contribución-prestación. Quien debería asumir esas responsabilidades es el Estado, responsable de cerrar el ciclo de universalización y de protección. Bueno, de eso solo eso diré. En el derecho a la salud me interesa, un poquito de tratamiento.
Un derecho tiene una estructura y un contenido. Podemos hablar que la estructura de todo derecho es esta: un bien jurídico, un conjunto de facultades, un interés o intereses, la voluntad del titular y un espacio jurídico de protección y de actuación legítima de ese derecho. En el derecho a la salud, el bien jurídico principal, evidentemente, es la salud. Todo derecho tiene la autonomía o la libertad como bienes jurídicos también, porque precisamente es allí donde usted puede disponer o no de ese derecho. Dentro de las facultades de disposición, positiva o negativa, el tabaquismo es una forma de disposición negativa de la salud, el cuidado que usted hace con estilos de vida es una forma de protección positiva de la salud. Conservación, defensa, dentro de la defensa está incluso la exigibilidad que usted puede hacer de prestaciones al servicio de salud, por ejemplo, o de policía sanitaria, en ese caso a el Ministerio de Salud, por ejemplo. Desde luego en los intereses, ¿cuál es el interés de toda persona? Conservar, proteger, prevenir, recuperar su salud, recuperar si la ha perdido, conservarla si la tiene. Desde el punto de vista colectivo, servicios universales, oportunos, de calidad y con rostro humano, ¿verdad? Obviamente que ese es el interés colectivo. La voluntad importa mucho porque es el poder de acción del titular. Insistimos que una persona, por ejemplo, si ya está en un nivel de adicción, pues tiene muy mermada su voluntad, y para eso hay políticas públicas orientadas de alguna manera, que se le llamamos paternalistas, orientadas de alguna manera a conducir la voluntad de esa persona hacia la satisfacción de su bien jurídico en el derecho. Y el espacio jurídico de protección, evidentemente que ya vamos a ver que el derecho tiene un ámbito de autonomía y, por ejemplo, puedo disponer incluso de no recibir un tratamiento, pero si estoy con una enfermedad que puede contagiar a otros, perfectamente el Estado puede disponer y obligarme al tratamiento y aislarme y hacer muchas cosas. Entonces hay unos límites al ejercicio de ese derecho. Y en el ámbito prestacional, pues hay unos límites de tipo financiero, de prestación que se puede dar. Bueno, les decía entonces, que el contenido tiene que ver siempre con las obligaciones, es el contenido de mi derecho, las obligaciones que tienen los demás. Y insisto que en el campo del derecho a la salud es la obligación que tiene desde el que manipula alimentos en un restaurante o del restaurante de tener y cumplir con las reglas sanitarias, o el que presta la salud y los servicios médicos de todo tipo que nos suministran, son el contenido de nuestro derecho. Por eso, vamos a decirlo así, si el servicio, por ejemplo, que se presta no es oportuno, si tengo un padecimiento y tengo que esperar 5 años, significa que mi derecho no vale mucho. O sea, las garantías que son las que satisfacen mi derecho tienen un problema de oportunidad en las garantías de ese contenido, un problema de oportunidad, y eso hace desde luego que mi derecho, pues, digamos, se devalúe, para decirlo en pocas palabras. Ese derecho a la salud tiene 2 ámbitos, uno individual de autonomía y otro prestacional. En el individual obviamente podemos disponer positivo o negativamente del derecho, y en el ámbito prestacional pues tiene que ver con todas esas prestaciones en el marco de la escasez. Es decir, siempre hay ese problema de la escasez, que es lo que nos lleva siempre a aplicar ciertos criterios de justicia a la hora de distribuir los recursos escasos dentro de las personas posibles. Ejemplo, damos tratamientos de alto costo, ¿cuáles? Y eso tiene que ver con un criterio, porque usualmente cuando se da, la gente a veces no piensa eso, o el juez no piensa eso, cuando se da a una persona es muy probable que otro, o se le da a un grupo, es muy probable que otro está siendo afectado en la satisfacción de alguna de sus necesidades en otro lado por escasez de recursos. Ok, el derecho a la salud, su bien jurídico, es un bien jurídico que tiene una producción colectiva, es decir, que necesariamente nuestra salud depende no solo de cómo estamos nosotros, desde la perspectiva, por ejemplo, genética, biológica, sino además de cómo es nuestro entorno. Entonces, evidentemente que los factores socioeconómicos o los estilos de vida que tenemos, la educación que tenemos, eso incide, los factores medioambientales, el sistema de servicios de salud. Quiero decirle que aquí el que más pesa
en la ecuación de producción de salud es el estilo de vida. Los sistemas de salud no son los que más pesan y sin embargo generalmente todos los recursos se concentran ahí. Y vamos a ver, por ejemplo, que en el ámbito del sistema de salud, el que curiosamente también la base es la que más impacta en la salud de la población, la cúspide que diríamos es el sistema hospitalario, es el que menos impacta en la salud de la población como un todo, tal vez en la individual sí, y curiosamente la judicialización que vamos a ver se concentra en ese nivel prácticamente hospitalario y entonces significa que la perversión del sistema en cuanto financieramente se refiere continúa. Dije que era un producto social, hay responsabilidad individual, responsabilidad social, responsabilidad estatal, necesariamente tenemos que atender el esquema de cobertura, cuál es la población que queremos proteger, con qué prestaciones o beneficios y cuánto cuesta. Siempre hay un aspecto financiero que es el que hace posible el nivel de cobertura y el nivel de protección que se quiere en un sistema. No podemos obviarla. Eso es lo que nosotros llamamos el elemento colectivo del derecho. Ok. La protección a la salud, a mí me gusta más el concepto de derecho a la salud, me parece que pone el acento en los fines. El derecho a la salud es distinto, es más amplio que el derecho a la atención o asistencia médica. Esto es toda una discusión en términos de equidad, si es gasto mínimo, un gasto equivalente por cada paciente o si es más bien una garantía de protección básica, etcétera. Judicialización de la salud. Me interesa mucho llegar aquí. ¿Qué es judicialización de la salud? Denominamos primero judicialización. El objeto siempre es una pretensión que, si se logra, satisface nuestro derecho a la salud. No es por responsabilidad penal, no es por responsabilidad civil, porque eso desde luego que va a engrosar el patrimonio de la persona afectada, pero no lo va a resolver el problema de salud. El problema de salud es un tratamiento, es una cita, es un diagnóstico, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de judicialización de la salud, estamos hablando de que se reclaman ese tipo de prestaciones. Este es un concepto, para los que son abogados, decimos que la judicialización de la salud es el proceso de utilización creciente de los mecanismos jurisdiccionales según el sistema que se trate, para la solución de controversias entre pacientes o sujetos, usuarios, sujetos de atención de los servicios de salud y las instituciones prestatarias, donde las sentencias que se dictan por la cantidad o por su contenido producen un impacto en el sistema de salud. Y entonces hablamos de una magnitud del fenómeno, cuantitativa o cualitativa, sus efectos siempre de orden financiero, presupuestario, político, etcétera, de percepción. Hay una percepción de las instituciones que los tribunales constitucionales invaden su competencia, de beneficios que otorga, puede ser que otorgue beneficios que ni siquiera, por ejemplo, medicamentos de alto costo que ni siquiera están o como decían ahora más apropiadamente, de alto precio, que ni siquiera están en la lista oficial de medicamentos, etcétera. Y luego por soluciones atípicas, las sentencias estructurales a las que quiero hacer referencia. ¿Qué es necesario para que se dé la judicialización? Es imposible si no hay un Estado social de derecho. Se concentra en el tema de la atención médica, como les dije, en el sistema de salud y no en su visión amplia. Generalmente en todos los países de América Latina opera después de reformas constitucionales, todos. Después de reformas constitucionales, Argentina, Chile, Colombia, que con una constitución nueva, Costa Rica, etcétera, y introdujeron algunas reformas. Hay una deficiencia en el sistema de salud, sin duda, eso es una razón principal, y ya vamos a ver algo relacionado con el diseño del sistema de justicia. Quiero explicarles rápidamente que, vean ustedes aquí la relación, fácil acceso a los tribunales o difícil acceso a los tribunales, sistemas públicos de salud únicos o universales o de competencia regulada con atención privada de salud. Entonces vean ustedes qué interesante, Colombia tiene una judicialización altísima, es un sistema de competencia regulada con atención privada de salud, en una calificación en sentido amplio, pero es de acceso fácil a los tribunales. Al contrario, Sudáfrica, y aquí podremos poner a México también, son de sistema público único, pero el acceso es difícil. ¿Eso qué significa? Que hay que pagar generalmente pruebas periciales y demás para poder acceder a la justicia. Y ya eso encarece mucho
el acceder a la justicia. Y hace entonces que la litigación sea distinta. Costa Rica es de fácil acceso, es prácticamente gratuito, lo puede hacer en un papel, en un mes le resuelven. Entonces, imagínense, la judicialización es entonces alta. Y aquí lo tenemos. Miren ustedes el incremento de las sentencias en materia de salud en relación con la totalidad de asuntos que ve la sala, que están en azul, o de amparos, que están en amarillo, que conoce la sala, y miren el incremento de casos en materia de salud. Eso significa dos cosas: que el sistema de salud no está funcionando bien, sin duda, porque por algo la gente va al sistema de justicia, y que el sistema de justicia está funcionando bien, porque podría ser a la inversa, o sea, podría ser que el sistema de justicia resuelva en 1 año o 2, ¿y de qué le serviría eso a un paciente que está en una lista de espera? Pero resuelve en 1 mes. Entonces eso significa, y además con un 70% de probabilidades de éxito, de que le otorguen el beneficio. Entonces el sistema de justicia está funcionando muy bien. Ahora quiero decirles algo. Esto está ligado necesariamente, creo que entre las causas lo dije, aquí, último, países de mediano desarrollo. Quiero decirle que los países desarrollados no tienen ese problema con esa magnitud. No significa que no haya discusiones de pretensiones en materia de salud, pero no las tienen en este nivel. Y los países pobres, Haití, no tienen tampoco judicialización, porque no tienen ni desarrollado un sistema de salud ni desarrollado un sistema de justicia. Se necesita países de mediano desarrollo. Entonces ahí tenemos a Chile, a Brasil, a Argentina, Costa Rica, etcétera, que están en este nivel entre los 10.000 y los 22, 24.000 de ingreso per cápita, y es allí donde se da el fenómeno de la judicialización. Es muy interesante porque dependiendo de ese sistema, así es lo que se litiga. Por ejemplo, cuando son de difícil acceso, el tiempo es terrible, cuando son de difícil acceso, como por ejemplo México, entonces la tendencia es a que lo que va a litigar son organizaciones de pacientes. Y lamentablemente, generalmente hay una industria detrás. Entonces, o un solo paciente, y generalmente hay una industria detrás, porque es costoso el proceso, entonces hay que financiarlo. Cuando no es así, como en el caso nuestro, la litigación es por pretensiones individuales y usualmente no aparece la industria, a pesar de que es muy fácil. En nuestro caso, el criterio del médico tratante o médico prescriptor usado por la sala es un camino muy fácil y muy seguro para que la industria introduzca en el mercado un medicamento vía un médico que simplemente lo prescribe. Así es que es la cosa más fácil de acceder al mercado a través de la justicia. El razonamiento del juez. Me interesa mucho esto, y que seguramente aquí, nada más este cuadrito rápidamente, porque no creo que dé para mucho más. Si usted va al médico privado, usted valora tu situación de salud, cuánto le cuesta el tratamiento que se le ofrece o las opciones de tratamiento que se le ofrece, y usted decide si empeña la casa para resolver tu problema o no. Esa es tu decisión. Va a afectar tu salud y va a afectar tu bolsillo. Es una decisión individual. Cuando valora la administración sanitaria, ese asunto es colectivo. Quien lo decide generalmente son profesionales de economía, etcétera, y médicos que están decidiendo que protegen a la población en su conjunto. Entonces ya no es solo un individuo, es toda la población. ¿Cuánto me cuesta? Determinan cuánto cuesta. En esa decisión, ellos no son los que están padeciendo, ni son los que pesan en el bolsillo, pero están decidiendo por una valoración del colectivo, a cuántos protejo y en qué condiciones protejo. Usualmente el problema es que el juez recibe un amparo, entonces lo que tiene no es la realidad del colectivo, tiene un caso. Le importa un bledo el presupuesto. Sí, pero es que ni en el primer caso siquiera se da eso. Le importa un bledo el presupuesto, tiene un caso, le importa un bledo el colectivo. Es decir, un ejemplo, tuve la oportunidad de ser letrado de la sala. Entonces, en una oportunidad parece que yo ni sabía, una máquina para operar Alzheimer que se da en ciertas circunstancias y que en el Calderón Guardia, que es la única que había en Centroamérica. Se daña. Una paciente va y presenta un recurso de amparo.
y un juez dice, ah, no, hay que ordenarle a la caja que compre uno nuevo. Hombre, que compre uno nuevo significa que va a dejar de comprar algo para mama, algo para rodilla, algo para caderas, etcétera. Eso, así de serio es eso. ¿Qué necesita? Entonces yo los convencí en esa oportunidad de que al menos preguntaran cuántos pacientes habían en la lista, qué consecuencias de esperar 2 meses, qué consecuencias de comprar un aparato nuevo, etcétera. Cuando la caja dio el informe y dio la respuesta, por dicha, la racionalidad entra al mundo de los justos y se decidió rechazar el recurso porque no había ninguna consecuencia que esperaran 2 meses. Entonces, y quiero decir que ese tipo de razonamientos son los que incorporan el elemento colectivo o no incorporan el elemento colectivo en una decisión. Lamentablemente no tenemos tiempo. El criterio de libre prescripción y además del médico prescriptor es terrible. Ok, el juez desconoce una complejidad de la realidad, pero debe solicitar esos elementos colectivos, debería de hacerlo de esa manera. Corre el riesgo de que, algo lo mencionó don Randall ahora en su exposición, de que al momento de colocar a alguien de una lista de espera, de que está en el lugar 100 de primero, realmente le puede estar violando a 99 su derecho, el mismo derecho que está protegiéndole a esa persona. Además, para los que están aquí de la caja, es nefasto que la decisión de pertenecer a una, eso es lo que llamamos factores de distribución y se valoran desde la perspectiva de principios de justicia, que solo el criterio para estar en una lista sea el orden de llegada. El principio de prelación, o sea, el primero en tiempo, primero en derecho. El que llegó, ese tiene el derecho. Solo ese elemento. Hombre, solo ese elemento le debe estar causando injusticias a mucha gente que estaba en peor situación que el primero y que debería estar adelante de la lista. Eso significa que hay que introducir otros criterios o factores de distribución de orden médico, incluso de orden administrativo, cuántas incapacidades tiene, etcétera, etcétera, que son elementos esenciales para valorar en qué lugar está en una lista. Y desde luego la racionalidad del plazo, eso sin duda. El riesgo de que otorgue privilegios y no derechos. En Brasil, un juez aprobó darle un beneficio para que un paciente fuera a Estados Unidos, $300,000. La pregunta es, otra vez el elemento colectivo, ¿podrá darle ese mismo beneficio a todos los que están en situación similar? Es probable que no, es imposible con ese costo. Ahí está otorgando privilegios y no derechos, porque no es sostenible en realidad para todos. ¿Verdad? Bueno, nosotros, con ayuda del Banco Mundial y de la Comisión, se organizó también para que hubiese capacitación en medicina basada en la evidencia a letrados y médicos del Poder Judicial, médicos de la Medicatura Forense. ¿Verdad? Ok, beneficios, sí hay beneficios, ha convertido expectativas de derecho o derechos que eran programáticos en derechos reales, ha reconocido y protegido el derecho a las personas del sistema de salud, ha introducido equidad, un ejemplo, todos los enfermos de VIH-Sida, por ejemplo, ha incluido el tema en la agenda nacional, hoy se discute sobre esto, estamos hablando aquí sobre ese tema, ha provocado y exigido cambio en las políticas públicas, etcétera. Sentencias estructurales, ¿qué es eso? Nada más y con esto voy terminando. Para los que están aquí que son abogados, lo usual es que la sentencia todos los códigos regulan eso, es una sentencia interpartes, es una sentencia que el que va a recurrir a ese le resuelven y es el que resulta beneficiado o afectado por el fallo. Y más nada. Las sentencias estructurales no es así. En las sentencias estructurales, la última, que ya vamos a ver en la parte expositiva, pero es que hay mucho que decir de sentencias estructurales. Vea la diferencia, por ejemplo, entre unas y otras. El juez se limita a resolver un caso concreto. El juez resuelve un problema estructural. Entonces, solo para que ustedes se den, la sentencia tiene efectos interpartes, tiene efectos amplios sobre una cantidad grande de personas que pueden verse beneficiadas o afectadas. En estas, lo lamento mucho.
Ok, lo lamento mucho. Vamos a decir algo de las sentencias estructurales. Segundo, esta me interesa. Es de la 5560 del 2019. Es reciente. Miren lo que dice, y voy a ver si me dan unos minutos para leerlo. Dice, deberán elaborar, le dice la sala a la caja, una sola persona presentó el recurso. Y sin embargo la sala va más allá. Recuerden lo que les dije, que se había empoderado de los poderes políticos al juez y que hay un desplazamiento de poder, y ahora el juez entonces es creativo y resuelve cosas que los órganos políticos podrían estar resolviendo. Entonces el juez se arroga esto. Después de un caso específico, él va a resolver un asunto estructural y de una vez se mete un sistema de gestión integrado para solventar los problemas de lista de espera, que incorpore soluciones a las causas estructurales reconocidas por la propia caja, ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, las consideraciones epidemiológicas, la ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, así como el ausentismo de pacientes en citas de diversos centros médicos. Deben definir los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico, de acuerdo con la sintomatología, recuerda, los criterios, introducir mayores elementos en una lista de espera, el nivel de urgencia, las condiciones del paciente, así como criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación del paciente en la lista, un cronograma, indicadores, responsables, mecanismos de verificación, y los vamos a valorar a las 9 horas del 14 de noviembre del 2019, y le dice a la Defensoría, usted también va a estar involucrada y le va a decir, va a controlar si lo que va a decir la caja está bien o no está bien, si es razonable o no es razonable. Ok, entonces esto es un típico ejemplo de sentencia estructural. Va a resolver todo un problema, no el de una paciente que está en una lista de espera, sino todo el de la institución. ¿Me estoy explicando? Eso no está en ningún código. ¿Cómo se hace la ejecución de sentencia? No existe un código que diga cómo se hace eso. Esto de audiencias, etcétera, eso es novedoso. No crea la Sala Constitucional la única que hace eso, lo hacen también los tribunales constitucionales. Por ejemplo, el colombiano tiene sentencias de este tipo. Y finalizo con esto, nada más porque el don Juan de España lo citó. Efectivamente, vean ustedes la diferencia entre un modelo y otro. Solo lo único que quiero es que vean que el modelo constitucional no es el que pesa. Miren, el modelo español, las prestaciones sanitarias están fuera de la competencia del Tribunal Constitucional. En Costa Rica y en América Latina, usualmente el juez constitucional resuelve sobre esa materia. La progresividad de la atención, cuáles prestaciones nuevas, cuánta población se cubre, etcétera. Todas esas decisiones, con qué recursos, esas decisiones las toma órganos políticos con legitimación democrática. En nuestro caso, la sala interviene en eso. De pronto, no está un medicamento en la lista oficial. Yo, sala, digo que debe estarlo. Y acaba de introducir una prestación adicional. No estaban protegidos, qué sé yo, las personas que no están cotizando a la caja. La sala dice que amplía. No estoy diciendo que eso esté mal, porque ya les dije más o menos cómo puede financiarse. Lo que estoy diciendo es que el juez participa en la progresividad del derecho. Y aquí, igualmente, entonces supone mayor activismo. Pero vean ustedes, al final, en la práctica, España tiene mejores indicadores que nosotros. En esperanza de vida, en mortalidad infantil, etcétera, el índice es mejor que el nuestro. ¿Eso qué significa? Que al final de cuentas, tal vez pesa más que es un país con ingresos que casi nos triplica, ingresos per cápita, y no tanto el sistema constitucional. Entonces, bueno, hay mucho que decir al respecto y sobre qué y dónde deberíamos de enfocarnos. Creo que debe hacerse un debate en realidad sobre qué es lo que nosotros como sociedad queremos financiar, de qué manera podemos hacerlo, a quién es que se quiere cubrir, cómo se aplican reglas de equidad para no dejar gente afuera, qué beneficios son los que estamos dispuestos a financiar de verdad a toda la población, y esa discusión creo que debe darse y los jueces constitucionales deberían de participar en ella como lo hacen en Brasil o como lo están haciendo en Uruguay. Y muchas gracias porque cumplí con el tiempo.